El interactivo de mayor calidad de la radio por Palma 90. Acción Mañanera. Buenos días, verdad, de nuevo a ustedes que me prestigian con su presencia aquí, de verdad que se lo digo. Así como también a los amables oyentes, vuelvo y les doy los buenos días porque ellos también nos prestigian con su tiempo y con su nivel de disponibilidad que tienen para oír este importante programa de la República Dominicana establecido en Barahona. Nosotros no podemos dejar pasar de lado a la hora de comentar, entiendo yo, y en este caso, mi caso me circunscribo yo de manera personal, sobre la situación migratoria que está viviendo la República Dominicana. Aquí hay un sinnúmero de comunistas pro-haitianos que son comunistas de discurso, pero son capitalistas de bolsillo, que han vivido pregonando la desgracia de los demás. Esa cita dura. Han vivido pregonando la desgracia de los demás, pero al mismo tiempo enriqueciéndose y viviendo como príncipes de esta sociedad a costa de esa defensa y a costa de esos discursos comunistas, ¿verdad? Comunistas de hojalata, porque el comunismo es una ilusión, eso nunca ha existido en la tierra. El hombre no tiene capacidad de practicar el comunismo como tal. Ok, pero esa es otra discusión para otro momento. Entonces, a ellos se le olvida que la República Dominicana no tiene compromiso histórico con Haití. Ningún tratado, ni el de Basilea, ni el de Aranjuez, ni el tratado de Rusia así lo resalta. Primero porque cuando se hicieron esos tratados, donde España reconocía en el de Rusia la ocupación de la parte occidental de la isla por parte de los colonos franceses, y el de Basilea, donde realmente se establecieron los límites, ¿verdad? Y el demás que fue el de Aranjuez y el de Basilea, la colonia española, la colonia haitiana como tal era una colonia esclavizada por parte de los franceses. O sea, no existía como sociedad, ni como país, ni como nada. No tenían identidad, eran esclavos y fueron esclavizados durante prácticamente 150 años, donde el periodo de vida útil de un haitiano era de 7 años, hasta el punto de que se convirtieron en la colonia más rica de América. Y digo esto para hacer esta humilde recomendación, porque ese es un problema que yo entiendo que la comunidad internacional y los hombres de Estado, los hombres que tienen sentido de la humanidad, los hombres que tienen compromiso social a escala no tan solamente nacional, sino internacional, debemos sentarnos y buscarle solución a ese gran problema haitiano. Yo entiendo desde mi humilde posición que hay que ser a partir de este momento pragmático. Por ejemplo, España, que es la culpable de que Haití existiera como tal, los haitianos existieran como tal, como país, España tiene una responsabilidad histórica, pero Francia tiene un deber moral con los haitianos, porque parte de la riqueza que hoy exhibe Francia y parte del nivel de vida que tienen los franceses se debe, entre otras cosas, a la esclavitud que sometieron a esa población y por ende a los miles de millones de dólares que sacaron en ese entonces como consecuencia de esa esclavitud. ¿Qué entiendo yo? Que ellos pueden ser dos portavoces importantes en ese Estado confederado que hoy es Europa, que tiene alrededor de 26, 27 países, y hablar con la presidenta de la Comisión Europea, hablar con las autoridades europeas, en virtud de que es un Estado confederado, un Estado grande, un Estado donde hace falta mano de obra, un Estado donde hay pueblos que están en decadencia como consecuencia de que la población está envejecida y no hay un relevo generacional prácticamente que ocupe esos espacios, pues debe proponer a la Unión Europea que se lleve 1 millón de haitianos. 1 millón, que los repartan esos 27 países por ahí. Entonces, desde aquí en América, Centroamérica y América del Sur, debemos hacer lo mismo. Venezuela, que tiene un compromiso histórico con Haití, debe llevarse 300,000. Brasil debe llevarse 100,000. ¿Y cuánto nosotros?
Nosotros tenemos 5 millones ya demasiado. Ni uno. No. Tenemos 5 millones, ¿qué tú quieres? Aquí no caben más haitianos ya en este país. Lo contaste. No, aquí no caben más haitianos. Porque si no tenemos nosotros los dominicanos que irnos y dejarle los espacios a ellos. Eso es lo que yo entiendo. Pero es verdad, con lo que tenemos está bien ya. Pero él contó 5 millones de haitianos. Óyeme, y cuando viene a ver hasta me equivoco. No, hay que 5 millones. Óyeme, cuando viene a ver hasta me equivoco. No hay 5 millones, pero sí hay muchos haitianos. Demasiado. Más de 2 o 3 millones deben haber aquí. Más de lo que la República Dominicana puede cargar. Sí. Entonces, Honduras, Chile y demás países de Centroamérica, repartirnos ese problema. Estados Unidos, que tiene 9 millones de kilómetros cuadrados, que se lleve 500,000. Canadá, que es el segundo país más grande del mundo en territorio, que se lleve 300,000. Hay muchos haitianos en Canadá. Bueno, porque se lleve 300,000. ¿Qué pasa? Cuando al cabo de 20 o 25 años que esa gente hayan emigrado a esos países, que tengan otro nivel de entendimiento de lo que es la vida, que tengan otra cultura, e incluso muchos de ellos vendrán de allá convertidos en empresarios, convertidos en algunos que tengan algunos niveles de capacidad económica, a los 20 o 25 años, que puedan retornar a su país con otra mentalidad y con otro criterio de lo que es la convivencia social y la convivencia humana. Y los que se queden ahí, entonces, intervenirlo. Porque la historia de la humanidad no ha dado a demostrar a nosotros que hay veces que hay que intervenir algunos países. Lo hicieron en la Segunda Guerra Mundial en Alemania, y mira quién es Alemania. Lo hicieron también en Japón, fue intervenida, y mira quién es Japón. ¿Quiere que te diga algo? Hasta la intervención del 16 de nosotros fue benéfica. Y hoy salimos de ese charco, de esa inestabilidad política, y mira que vamos en el camino del desarrollo. O sea, yo creo en las intervenciones. Entonces, una vez que se produzca eso, intervenir siempre, lo que hay siempre ahí. Que sea de un país, de una potencia. No, claro, porque tú no. Sí, claro. Yo sé que será. No que te genere. Que la concepción tuya. Que te genere beneficio social y que te genere beneficio cultural y que te genere beneficio de estabilidad. Entonces, una vez interactuar contigo sí. en ese proceso, porque de momento te escucho una intervención brillante, muy interesante desde el punto de vista histórico, pero también un poco muy marcada, inclinada a justificar acciones que de alguna manera perjudicaron grandemente a la República Dominicana, ya siendo dominicanos. Es decir, porque en 1916, cuando mancillaron nuestra soberanía, que me sorprende que tú la justifiques, que hayan pisoteado la soberanía nacional, que hayan venido con botas, fusiles, tanques, y maltraten a un pueblo como este, heroico, que debo decir, bueno, tengo un bisabuelo que fue víctima de esa intervención de 1916 y lo fusilaron. Bueno. A un dominicano. Yo lamento ese fusilamiento. Nacido en este territorio. Pero yo estoy mirándolo desde el punto de vista de Estado. Y lo fusilaron porque ese dominicano reclamaba o defendía la soberanía nacional, porque entendía de que esos guardias extranjeros, sí, de que una potencia extranjera, y tal vez inspirado en un principio duartiano. ¿Sabes cuántos presidentes se produjeron del 1913 al 1916? Justificar eso 5. Es negar a Duarte. 5 presidentes. Justificar la intervención. Lo que había era un desorden, mi hermano. De 1916 es negar a Duarte. No. Negar aquella expresión duartiana cuando dijo que la República Dominicana tenía que ser libre o se hundía la tierra. Bueno. Y que tenía que ser libre de toda potencia extranjera. Esa declaración de independencia hermosa, filosóficamente patriótica, filosóficamente patriótica, y decir en esta declaración de independencia que República Dominicana tendría que ser libre de toda potencia extranjera, y esa intervención norteamericana de 1916 era una intervención grosera de una potencia extranjera que mancillaba la soberanía nacional. Tú estás justificando eso dame sobre la base de algo que increíblemente
estás diciendo que nosotros no teníamos ni podíamos desarrollar capacidad para nosotros crecer. Como estábamos. O sea, es una barbaridad tuya. Usted tiene que revisar esa debería en este momento, Luis Ernesto, pedirle perdón a los dominicanos y a las dominicanas que fueron víctimas de ese atropello y que por demás, cuando decidimos oponernos a esa agresión, a esa intervención, nos llamaron gavilleros. ¿O tú olvidas eso históricamente, hermano mío? Déjame contestarte. Si tú me lo permites. Yo me sorprendo contigo. No te sorprenda. Porque pero permíteme. Estamos en interacción. Sí, pero permíteme. Te sientes crecer un odio visceral. Odio visceral contra los haitianos y una alabanza contra esa intervención grosera de los norteamericanos. Pero permíteme darte la te escuché el otro día decir. Sí. Te escuché el otro día decir. Sí. Sobre base de una justificación con hechos y acontecimientos, tal vez incluso poco desencajado desde el punto de vista histórico, que hasta los españoles beneficiaron este territorio. Hasta los españoles. O sea, es un absurdo. Pero déjame darte la explicación. Bien, entonces yo voy a terminar con el tema principal y después te voy a contestar esa pregunta de la del 16. Entonces, entiendo yo que a partir, si se produce esa situación, se interviene Haití, cuando esos haitianos vengan otra vez a su patria, van a encontrar un país con instituciones, un país más o menos organizado y un país más o menos encaminado al desarrollo, porque ellos también tienen cosas que exhibir, los haitianos. Si eso no se hace así, juego mi cabeza que no habrá solución en el pueblo haitiano en estos momentos y en los próximos 25 o 30 años. Entiendo yo. Eso entiendo yo que se debe practicar y dejar de tanta teoría y de tanta filosofía en los escenarios internacionales de aquellos países y actuar en consecuencia. Porque como quiera que sea, es un deber humano, es un deber de estadista. Ir en auxilio cuando a una sociedad está desangrada y se sigue desangrando como la sociedad haitiana. Yo creo que es un deber de todos los estadistas ponerle frente a la situación, pero con energía y con decisión y con responsabilidad. De lo contrario, no habrá solución. Con relación a la invasión del 16, déjame decirte, mi querido Darling, que a veces las acciones son justificadas en función de la necesidad y en función de la realidad del momento. En la República Dominicana mataron a Lili. Oye, era una necesidad de déjame llegar ahí, quiero llegar a la invasión norteamericana de noviembre del 16. Mataron a Lili, mataron a Moncáceres. Desde el 1913 hasta el 16 se produjeron 5 presidentes de la República Dominicana. De hecho, eso te da a ti a demostrar la inestabilidad que había política, que la inestabilidad política genera inestabilidad económica y genera inestabilidad social. No había forma de recomponer a la República Dominicana en ese entonces si no éramos intervenidos. ¿Y qué hizo la invasión norteamericana? Bueno, es verdad que, y en determinado momento, el fin también justifica los medios. Lo estoy mirando como un hombre de Estado. Lo estoy mirando como Estado. Eso que tú estás diciendo es serio. Déjame decirte. Es más, te voy a decir lo último. Y de paso parió el hombre que construyó el Estado Dominicano. ¿Por qué no lo dice? Que tú conoces la historia. ¿Por qué tú no dices que Trujillo es el constructor del Estado Dominicano? Que no éramos nada, no teníamos moneda, no teníamos instituciones, no teníamos carreteras, no teníamos puentes, los puentes eran de madera, no teníamos nada, ni siquiera frontera teníamos, no éramos nada, eran conglomerados de gente llena de tigres asaltando las aduanas de la República Dominicana. Entonces tú tienes que ver esa acción, tienes que ver esos aportes en función de ese contexto histórico y en función de los resultados que produjo eso, de manera benéfica para la República Dominicana. En ese contexto, en esa dimensión, yo valoro la intervención norteamericana, mi hermano. Mira, permítame seguir contradiciéndote, porque es normal que entre nosotros aquí, en un panel como este, se generen contradicciones. La finalidad de la llegada de los norteamericanos en 1916 no fue organizar este país. Ahí usted está equivocado. Bueno, tremendamente equivocado. Si tú analizas el contexto histórico a profundidad,
los norteamericanos llegan aquí para preservar sus intereses, no los intereses del pueblo dominicano. Eso no es verdad, mi estimado y queridísimo Luis Ernesto. Se beneficiaron, pero nosotros también nos beneficiamos. Lo primero que hicieron los norteamericanos fue adueñarse de los recursos de lo que generaba recursos, de lo que generaba riqueza. Para cobrarse una deuda de Baez. Y al adueñarse de eso, todo lo que generaba riqueza pasó a ser propiedad de los norteamericanos. 8 años, está bien. Primero, el tema de las aduanas. Controlaron las aduanas, lo que genera riqueza. Para cobrarse su cuarto que se debía. Wilfrido Peña. Y controlaron los ingenios. Todavía hay ingenios que tienen el nombre norteamericano. No, y construyeron ingenios. Construyeron y controlaron lo que estaban. Bueno, pero eso tú tienes que decirlo. Pero está bien. La intención fueron 8 años primaria de esa intervención grosera hacia nuestro territorio, que debo decir, ya teníamos la identidad de ser dominicanos. Sí. Y por eso muchos dominicanos se enfrentaron a esa intervención defendiendo la patria. Defendiendo la aduana. Yo aspiro. El tigueraje defendiendo la aduana. Patria. Eso no es verdad. Claro. Ese tigueraje que había aquí era fácil. No falsé los datos históricos. Y esos tigres que había que el pueblo dominicano vete a los hechos, a ese oprobio. Porque todo el mundo se viste de patriota. Intervención para adueñarse de nuestros recursos naturales y de nuestra riqueza. Esa es la verdad, hermano. Tú no ves cómo muchos se visten de patriota a la hora de controlar los recursos. Cientos de dominicanos defendiendo esta patria. Defendiendo las aduanas y por ignorancia. Y debo decirte además que si tú justificas ese hecho oprobioso de esa intervención grosera norteamericana hacia nuestro territorio, y te voy a decir una cosa, a mí no me importa que los norteamericanos no me den visa, me importa un comino la visa norteamericana, pero la realidad histórica hay que decirla en este país. Y aquí hay que decir, ¿cómo tú justificas ese hecho? Y trata entonces de decir que fue beneficiosa para nuestro país. Si esa intervención norteamericana parió en este país la dictadura más sangrienta, inhumana que pudimos haber vivido nosotros los dominicanos. Y obviamente parecería que tú tienes una concepción hasta trujillista, porque observé en tu intervención cómo alabaste a esa bestia humana. Yo alabo las obras buenas de Trujillo. Eso no es un secreto. Que solamente le faltó exterminar nuestra raza. Y debo decir que si tú justificas eso, entonces deberías justificar la llegada de los haitianos a nuestro territorio. No tiene una cosa que ver con otra. No, una cosa no tiene nada que ver con la otra. Partes buenas. No. Y yo te puedo decir, por ejemplo, una cosa no tiene nada que ver con la otra. Si tú vas a justificar eso, yo te puedo decir los elementos buenos de los haitianos cuando llegaron en 1822. Y no con eso estoy justificando nada. Pero tú estás justificando esa intervención del 16. Sí. Y obviamente la dictadura de Trujillo, porque supuestamente trajeron cosas buenas. No, que construyeron lo que hay. Ahora bien, es que tú andas en los puentes que construyeron ellos. Tú andas en la carretera que ellos construyeron. Tú tienes frontera gracias a que ellos lo hicieron, y hermano. Muchas de esas construcciones tenían un objetivo contra insurgentes. Tú tienes un peso en los bolsillos gracias a que ellos lo gracias a que ellos lo crearon, porque ni siquiera moneda estaban orientadas desde el punto de vista contra insurgentes, carreteras, puentes y todo eso son medidas contra insurgentes para evitar el avance del pueblo. Pero tú te has beneficiado. Tú te has beneficiado de ella. Los haitianos en su constitución de 1805, después de su independencia, 1804 por ahí, ¿verdad? Enero de 1804. Esos haitianos que llegaron a nuestro territorio, primero no invadieron República Dominicana. ¿En el 22? Porque eso hay que tenerlo claro. No, suprimieron la religión, cerraron la universidad. Perdóname, Oye, me le quitaron la propiedad a los nativos que habían para repartírselo entre haitianos. Trataron de suprimir el idioma. ¿Y qué tú quieres? Si eso no es invasión, ¿qué? ¿Cuándo nosotros comenzamos a tener identidad? ¿A partir de qué fecha? Nosotros tuvimos identidad como dominicanos a partir de cuando Duarte organizó la Trinitaria. Identidad como dominicano. La identidad nuestra es a partir de 1844, que lo denominamos dominicano. Pero en 1844 lo parió la Trinitaria. En 1822, ¿o no? Nosotros no éramos nada. Éramos una colonia al servicio de los españoles todavía. Sí. Que los españoles no tenían mucho interés por nosotros, eso es otra cosa, eso es otra discusión histórica. Sí. Pero en 1822 nosotros no éramos dominicanos. No. Y embrutecen a esta generación de dominicanos
cuando nos dicen que los haitianos en 1822 invadieron República Dominicana. ¿Y qué fue eso entonces? Eso es embrutecer al pueblo dominicano. ¿Y un hermanamiento? Porque no teníamos identidad. Pero fue un hermanamiento. No teníamos identidad como no la seguimos teniendo. No. De los pueblos, tal vez del mundo, los que menos identidad tenemos somos los dominicanos. ¿Y por qué? ¿O por qué? Porque tú te vas a España, por ejemplo, y estás montado en el avión y estás hablando como los españoles. ¿Qué pasa, tío? No. Porque sencillamente eso. Bueno, pero eso... Porque tú te vas a Puerto Rico y van... o quieres ir a Puerto Rico y está en tu casa planificando el viaje y ya está hablando como los puertorriqueños. Dale, papi, ¿qué Eso pasa? es una negación de la identidad nuestra. Pasa, nene. No, me diga que no. Mira, eso es una negación de nuestra identidad. ¿Tú sabes qué significa la identidad? Que tú te manejas con tu idioma, no importa donde tú estés. Pero si tú estás en una sociedad puedes demostrar que tú eres si tú estás en una sociedad de 40 millones de gente, que te come la habichuela, que te come la carne, que te come tu espagueti, que te come tu huevo con está arroz. bien, pero si tú estás en una sociedad eso donde quieras. Si tú estás en una sociedad de 40 millones de gente, por muy dominicano es una negación de tu identidad. No. Claro que sí. Llega un momento que hay cosas que te absorben, porque tú te desenvuelves dentro de 40 millones de gente. Ernesto, pero yo no me lo imagino a usted hablando español. Un chico. español, en ningún momento, mira, un español llega aquí a República Dominicana. Digo que no me lo imagino. No, Óyeme, además que no me Cuando interesa. usted vivía allá en España, No me interesa. hablaba- Oye, No, hermano, jamás. oye, Ernesto. Vale. Ernesto, un español llega aquí a República Dominicana, Wilfrido, y sigue con su acento español. Siempre. Sí. Puede durar Sigue con su acento 50 años español. y no lo cambia, es cierto. Un norteamericano llega aquí y quiere hablar dominicano y ustedes lo oyen enredándosele la lengua porque quiere seguir hablando su idioma. Pero son vanidades. Pero el de algunos dominicano seres se humanos. va. Hasta el haitiano. El El haitiano sigue hablando también su idioma. Algunos no, algunos. Son vanidades aprende un poquito de personales. español, pero, Sí. pero el acento de ellos Se siente que sigue es siendo. un asunto que. Pero el dominicano hay forma no, de doctor. entenderlo. Nosotros los dominicanos somos así. Nos vamos a cualquier otro país. Es más, aquí mismo en Dominicana. Aquí Coge para el mismo en Cibao. Dominicana. Coge para el Cibao. Llega un norteamericano aquí a República Dominicana a hablar con nosotros. Y nosotros queremos hablar igual que él. Es cierto. Dígame que no. Sí, es cierto, Bueno, es cierto. Es verdad. Oye, es una negación de nuestra identidad. Pero, obviamente, Son vanidades personales. Vanidades personales. Yo no lo eso, veo no, así. eso no es el conjunto de la, yo no lo veo de la así. sociedad dominicana. Nuestro idioma es característico, el idioma es característico de una identidad de los pueblos. El idioma. Bueno, Tú no puedes negar eso. está bien, hermano. Tú no puedes decirme a mí que eso es vanidad. Eso son Porque vanidad de el idioma, algunos- el idioma es parte de la identidad. Yo pasé Porque es lo que 16, yo duré 16 años en ¿Por qué tú España. Yo escuchas, nunca por vine ejemplo, hablando de ¿por qué tú español, ni escuchas, por cosas de eso. ejemplo, No. a un Porque cubano? usted tiene identidad. ¿Por qué te identifica a un Hay cubano? muchos dominicanos como yo. ¿Por qué te identifica a un cubano? Por el su dialecto, idioma, por la por su forma. idioma. Sí, porque eso lo identifica, eso es la Y identidad. el puertorriqueño. ¿Por qué te identifica un español. puertorriqueño? Por su idioma. Y el dominicano también. Porque todos No tenemos el idioma es español, sino su dialecto, la el forma en que cubano. lo habla. El mexicano. ¿Por qué tú lo identificas? Oye, güey, eso está que se oiga de madre. O sea, pues tú lo identificas por ahí. No en España que Porque- le dicen de madre. Porque si fuera por el color, somos así, del mismo color. Blanco, negro, mulatos, todos. ¿Por qué tú identificas un brasileño? Bueno, pero Por ellos hablan, su idioma. ellos hablan portugués. o sea Portugués, por ese. Porque Brasil fue una colonia de Portugal. Entonces, Pero si tú te circunscribes a los que hablamos el mismo idioma, por ejemplo, aquí llega una persona y es colombiano y desde que abre la boca tú dices colombiano. claro, Pero yo Usted es también- venezolano. Pero ellos te es que identifican el a ti idioma también. es- Es venezolano. El Pero- idioma pero- es que lo identifica, por Sí. eso yo hablo de la identidad. La identidad, una de las cosas principales por las que tú puedes identificar a un ser humano es por el idioma, porque usted sabe cómo habla cada quien. Incluso los idiomas se regionalizan, ¿verdad? Ahora bien, Se crean dialectos pero regionales. Mira, ¿cómo aquí, nosotros- escúchame, Darling, somos tan flojos en eso. Y yo voy a decir esta anécdota. Saludos, Giovanni de León, buenos días. Saludos, buenos días, Lino, buenos días. Dale, Ok, chico. ya no, está bien. Buenos días, equipo, buenos días a todos. Ok, está bien. Mira, hace muchos años, un tío mío se fue para Santiago. Se casó con una muchacha para allá y se fue para Santiago. Y como a la semana de haber llegado allá, llamó a mi mamá para Una decir que semana, estaba bien y ¿no? todo. Sí, como una semana. Inmediatamente le preguntó a mi mamá, dígame, mi hermana, ahí hay motor. Y cuando él se fue, yo tenía un motor cuando Qué yo bárbaro, conchaba. qué bárbaro. Motor de mi mamá, que yo conchaba en él.
y me lo quitó la policía. Estaba preso el motor de esos abusadores que cuando eso estaban los cacos blancos, los tráficos. Y me lo quitaron y un show para entregármelo. Y él llamó a mi mamá y le preguntó que qué, porque él estuvo aquí en el momento que pasó eso. Dígame, ¿qué pasó, mi hermana? ¿Le entregaron el motor? Digo yo, no, pero esto no tiene madre. A la semana. Con una semana. Una semana. Cibao. El motor, vale. El motor, dígame, mi hermana. Inmediatamente ya estaba hablando ese dialecto. Sí, doctor, mira, Un hombre sureño. pero mire, Hasta la tambora. Eso yo no debo tiene decir, madre. Cuando los haitianos llegan en 1822, lo primero que ellos establecieron en su constitución era que no podía existir o que la propiedad no podía estar en manos de los blancos. Óyase bien, ¿por qué la propiedad no podía estar en manos de los blancos? Porque la propiedad representaba el esclavismo. Sí, lo asociaban a la esclavitud que ellos vienen representaba el de esclavismo. superar. Nosotros, este territorio de aquí, no los dominicanos, nosotros como territorio, también éramos esclavos, porque nos esclavizaron los españoles a nosotros. ¿Y qué ocurrió en ese? O vamos a decir que había algunos niveles de esclavitud. No, nos esclavizaron, a tal nivel que a nuestra raza la extinguieron. Nuestra raza originaria nuestra, los aborígenes nuestros, los extinguieron los españoles con trabajo forzado y porque además los españoles concibieron a nuestra raza como parte de su propiedad. Sí, eso es así. ¿Verdad? Nosotros, porque en su lógica de expansión de su territorio, entendieron que todo lo que Colón supuestamente descubrió pertenecían a ellos. Eran tierras descubiertas y que en consecuencia, como lo descubrió la corona, formaban parte del territorio español. Y nosotros, todo lo que en una sociedad esclavista, todo lo que se conquistaba, se acogía la tierra y se cogía la gente que estaba. Pero era entonces, el modo operando extinguieron de los países de una grandes. manera cruel, de una manera inhumana, a toda nuestra raza. Fíjense que de toda Latinoamérica, de toda América, donde no dejaron un aborigen o un nativo, fue aquí. No, porque éramos pocos relativamente. Óigase bien, fue aquí. Aquí tú puedes encontrar un nativo en Perú, en Ecuador. ¿Y qué tú crees que debieron hacer? En Bolivia. ¿Qué tú crees que debieron hacer? Pero aquí no dejaron uno. ¿Pero qué tú crees que debieron hacer los Si españoles? ustedes me dicen a mí que encontraron un aborigen nuestro o un descendiente directo de un aborigen nuestro en nuestro territorio, ese hay que colocarlo, digamos, los estamentos históricos del mundo. Bueno, ahí está pero el genealógico. no lo hay. Pero dime tú qué debieron hacer. Pero eso tenemos que agradecérselo a los dime españoles. tú qué debieron hacer. Perdóname. Porque no criticar. Yo critico esto ahora. Ellos debieron tener tal o pero cual yo te estoy comportamiento. diciendo, eso debemos agradecérselo a los españoles. Bueno, yo te voy a decir algo. Sin embargo, los haitianos, cuando llegan a este territorio, lo primero que deciden es la abolición de la esclavitud, por si tú no lo sabías. No, yo lo sabía. Desde el punto de vista histórico. Habían 4 esclavos. Oye, fue la abolición de la esclavitud. ¿Y ustedes saben por qué abolieron los esclavos? Porque ellos temían otra vez. Y todo lo que porque ellos temían que estando ellos en Haití y haber abolido la esclavitud en Haití y haber despojado a los blancos de la propiedad, y aquí al lado, su vecino continuaba un sistema esclavista donde la propiedad estaba en manos de los blancos, eso era inaceptable. Y que en consecuencia había que despojar a los blancos de este lado de la propiedad. Pero tú tienes que decir también la parte. Eso. Pero tú ¿Eso es malo o es bueno? Porque hay más gente. Tú tienes que decir. Tú tienes también que decir. Permiso. ¿Eso es malo o es bueno? Pero tú tienes que decir la parte positiva. Dime si es malo o es bueno. de la invasión, vamos a decir, la parte positiva de los españoles. Un monólogo que hay aquí. Los españoles vienen aquí, encuentran unos indios fumando marihuana. Déjame decirte. ¿Cómo es que tú dices? Yo te estoy preguntando si lo que los haitianos hicieron en este territorio, de abolir la esclavitud, de despojar a los blancos de la propiedad, porque eso constituía la condición de esclavo, si eso es malo o es bueno. Bueno, eso conforme a eso depende de cómo tú lo mires. Déjame decirte, pero permíteme. No responde esa pregunta. No, yo te la voy a responder. Y no ha dejado hablar a Giovanni tampoco. Bueno, ya me sacaste. Tú eres especialista en sacar uno de. Pero permíteme. Mira, tenemos una pausa obligatoria. A lo que se refiere Darling, tiene mucha razón. Lo primero, que los indígenas
quisieron hacer resistencia, no pudieron porque aquello que tenían era flecha. ¿Y qué te dejan los españoles? Pero escúchame, a cambio. pero escúchame. Pero también menciónalo. Pero escúchame. Pero los exterminio. españoles saquearon este Una país. desaparición El de una exterminio. raza. ¿Eh? Saquearon este país. Lo segundo es las dos intervenciones que usted hace referencia, el 16 y el 22, las primeras tienen su causa, las dos. Primero, la primera es la deuda que se tenía eterna de manera local del país y la inseguridad que se tenía, y los norteamericanos querían incidir en el ejército dominicano para que lo presida Estados Unidos. La segunda es que en el 65 el crecimiento del comunismo en Cuba era algo ya claro, y Estados Unidos entonces temía que estos países del área también estuviesen gobernados por el comunismo, y eso Estados Unidos quería tener el control. Ahora en la actualidad ya eso no sucede, porque ahora ha avanzado la prensa, mira cómo Dalí está hablando, porque hay más conocimiento, pero en esa época Estoy hablando, pero me están acechando. no, lo están acechando. Entonces en esa época había un mundo. Entonces, doctor, la pregunta, ¿usted está de acuerdo con esas intervenciones? Claro Porque que veo no. que las está Claro que defendiendo. No, yo la del 65 no la defiendo. ¿Usted? La No, del no, no. 65 yo no la defiendo. Las intervenciones. Ahora, la del 16 la defiendo, fue útil. Defendió el Trujillo. Trajo progreso a la República Dominicana. Porque tú tienes que saber lo que tú defendió el eres. Trujillo. Ninguna son buenas. No, depende. Él las es intervenciones, trujillista. No, las no. intervenciones. Yo no quiero necesidad. No, Yo no No, quiero no. decirle que él es trujillista. no, si Pero tú quieres- justificó el trujillismo en No, este país. Usted no quiere decirle. Lo que No, no, pasa, no, yo no- lo que no pasa, me atrevo a el decir que sol, es el trujillista. sol tiene, el sol Yo tiene, no me atrevo a decir. el sol tiene luces y sombras. Los parcializados, que son poco objetivos, no porque no tengan la Ve capacidad, la sombra. sino porque no le interesa, nada más ven la sombra, no ven las luces. Tú ves las Bueno, dos cosas. y los parcializados. Momento de la pausa. Los parcializados que tienen un alto nivel de desconocimiento y que tratan de embrutecer a la sociedad, dicen cualquier cosa con tal de que la gente le Para crea. joder. No, eso no es mi caso. No, pues no es el mío tampoco, el que tú mencionaste. Ese ahora. no es mi caso. Está el partido. No, ese no es mi caso. Cuando dijiste eso que no es los mi caso. Si tú quieres lo podemos analizar la historia, cuando tramo dijiste por tramo. que los que no están de acuerdo Porque tienen tú- posiciones subjetivas, yo Porque entiendo que este no es mi señor, caso. él habla de los españoles, pero tú tienes que decir, los españoles no vivió en trajeron, España, hermano. óyeme, los españoles no Este vivió trajeron, en España, claro, eso no es. trajeron Yo no quería universidad, tampoco decir Agradece, eso. óyeme, agradece. no trajeron universidad, no trajeron colegio, no trajeron, Pero a cambio de qué? no trajeron idioma, no trajeron cultura. ¿A cambio de qué? Ahora mismo, permiso, ahora mismo hay apagón. Eso Ahora era mismo como hay un un apagón. caramelo envenenado. En España, creo que en Holanda y Francia, un apagón que ya lleva una hora. Un apagón Un general. apagón, ahora mismo no se sabe. No, Puerto Rico un se dio amigo- la semana Me llamó pasada. un amigo hace un momento, creo que ya son las 1 de la tarde. Mira, yo Pero ya de las 12 hay un invito, apagón. yo invito a los amigos que desconocen grandemente los acontecimientos históricos. Hay una literatura bastante interesante de Eduardo Galeano. La venas abiertas de América. Las venas abiertas de América Latina. Son comunistas de discurso. América- y capitalistas de Las bolsillo. venas abiertas de América Latina. Sí. Léanse. ¿No entiendes bien? Un Léanse. discurso de izquierda. Para que- Confundan una parte de la población. Para que No, puedan no, ver. no. Y los bolsillos preñados. Para que no. puedan Yo no creo que eso aprender. comunista. Para que puedan aprender Vamos a la pausa. lo que realmente hicieron los 1000 veces desgraciados españoles. Ten cuidado, ten El cuidado. momento de la Ten cuidado, pausa, ten llévatelo, cuidado. Wilton.